Buenos días. Bueno, hermanos, voy a invitarlos a que hablamos la palabra en 2 de Crónicas 20. Y vamos a hablar hoy sobre la victoria sobre el pueblo de Israel. Una pelea que el que iba delante de ellos fue el rey Josafat. Y es necesario que leamos el 20 para poder entender todo lo que está sucediendo en este pasaje. Hoy vamos a hablar de una victoria que no depende de la fuerza de los hombres y de una victoria que no viene de nuestra capacidad, sino de una victoria que viene de Dios. Y estamos en una serie, creo que todos recuerdan cómo se llama la serie, es el Dios de milagros. Y si algo necesitamos entender hoy es que los milagros no comienzan cuando tú haces más. Los milagros comienzan cuando tú confías plenamente en Dios. Hoy, bueno, compartí con los hermanos Joao y Giselle. Mi hermana el viernes en la noche en Colombia fue atropellada por una moto y está en un hospital, está en cuidados intensivos, en cuidados intermedios. Pero le podía compartir anoche que hablaba con ella y le decía, para ver un milagro necesitamos un imposible. Y saben que a veces es donde nuestra fe se debilita. Y vamos a ver qué hizo este rey en medio de todo lo que venía. Porque pudiéramos a veces llorar o desesperarnos o angustiarnos, pero vamos a aprender qué hizo el rey Josafat. Y no es casualidad que hoy vayamos a hablar de esto. Sé que hay muchos que atraviesan dificultades, aún personas que se unen con nosotros en la plataforma, que viven muchas circunstancias difíciles y más en un mundo que está en decadencia, un mundo difícil, no hay moral, un mundo donde aún muchos en la fe han abandonado la fe, han regresado al mundo. Entonces quiero recordar este pasaje de 2 de Crónicas 20 y dice la Escritura, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorros a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jezaíel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jerel, hijo de Matanías, levita de los judíos de Asaf, sobre el mar, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, oíd Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la guerra de Dios.
Mañana descenderás contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Dice, paraos y estad quietos. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón, Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra, muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Vamos a ver que en segunda de Crónicas 20 nos revela una verdad que muchas veces nosotros conocemos en teoría, pero que la olvidamos, pero que pocos viven en la práctica. Hay batallas que a nosotros no nos corresponde pelear. Y no hay batallas, a nosotros no nos corresponde pelear. ¿Qué es lo que nos corresponde realmente a nosotros hacer? Orar, exactamente, lo que hizo el rey Josafat. ¿Qué pasó cuando el rey Josafat recibió la noticia? Si vamos atrás, dice que el rey Josafat tuvo temor. O sea, nosotros podemos tener temor. Humanamente, esto desestabilizó al rey porque dice que venían dos pueblos, ¿cierto? Dice que venía Amón y Moab venían contra ellos. Era un ejército enorme, era un ejército poderoso, un ejército fuerte y determinado a venir en contra de todo el pueblo de Judá. Y esto no era una suposición, no era algo que le habían traído un rumor o un chisme o ¡ay, van a venir! Sino era una certeza que esos 2 pueblos iban a venir para acabarlos. Era una amenaza real que él tenía. Y la escritura dice que el rey Josafat tuvo temor, se asustó. ¿Cuántos de nosotros tenemos temor cuando vienen cosas, pruebas a nuestra vida? Es natural que nosotros tengamos temor. Pero el temor no fue el final de esta historia, porque aún en la Biblia pudiéramos encontrar que bueno, que se llenó de pánico. Dice que el rey tuvo temor, pero ¿qué hizo inmediatamente? Lo que dice el hermano Cristóbal. Oró. Él viene y busca a Dios. No fue el punto de partida, digamos, de decir solamente, el punto de partida fue el temor, pero no fue el punto de partida de solamente para el rey Josafat. Esto del rey buscar a Dios, él se dio cuenta que en realidad el problema más grande no era el miedo. El problema más grande es cuando nosotros enfrentamos situaciones y lo que hacemos, lo menos que hacemos es venir y buscar a Dios. Y en realidad nosotros hemos aprendido que nosotros debemos a buscar a Dios en todo tiempo. Aun cuando nosotros vamos a tomar decisiones, antes de tomar la decisión, ¿qué debemos hacer? Orar, buscar a Dios.
Nosotros, en realidad, el problema comienza cuando tenemos temor, pero ese temor nos paraliza. Y muchas veces el temor lo que hace es que nosotros busquemos soluciones en todo, menos en Dios, o en las personas, o en el banco, o en las circunstancias. Nosotros debemos acudir inmediatamente a Dios. Entonces, Josafat no confió, no corrió al pánico, sino corrió a la presencia de Dios. Dispuso su rostro para buscar a Dios con todo su corazón, y no solamente buscó no solamente buscó a Dios, sino que convocó ayuno a todo el pueblo. Él los llamó a ayunar. Y encontré un video que quería pasarles, pero cuando él convoca a todo el mundo a la oración, dice que todos se postraron, todos empezaron a adorar y a buscar a Dios. Pero yo pienso que si nosotros supiéramos que algo viene contra nosotros, nosotros buscaríamos qué hacer rápido, cómo solucionar, pero creo que no iríamos a postrarnos, porque nosotros siempre como seres humanos lo que queremos es tener la solución, ir adelante, solucionar rápido antes de que el conflicto pueda tal vez en ese momento llegar hasta un punto crítico. Entonces él viene y dispone su corazón y convoca ayuno porque entendió que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con dependencia de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Jeremías 33:3 dice algo que creo que todos lo recordamos y dice, clama a mí, y que dice, de pronto te responderé. Dice, yo te responderé. Entonces nosotros tenemos que clamar a Dios y Él nos responderá. Dios es un Dios de promesas, Dios es un Dios de sí, el amén. Y si nosotros clamamos, tenemos la certeza que Él nos responderá. Y eso es exactamente lo que hace este rey Josafat. Clama en medio de la crisis y cuando ora no comienza hablando del problema. No le dice, ay Dios, es que vienen contra nosotros, es que nos van a hacer, es que es una multitud. Él no solamente comenzó con la queja y con lo que lo atemorizaba, sino que hizo el rey Josafat. Veamos Éxodo 26. Él dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Pero dice, es el 7, dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Pero también le dice, él recuerda, dice en el 6, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Cuando él viene y ora a Dios, él recuerda quién es Dios. Nosotros a veces olvidamos quién es Dios. La escritura me dice que Dios es poderoso y si Él es poderoso, Él puede con cualquiera o no puede con cualquier circunstancia. Y es lo primero que Él recuerda, ¿quién es Dios? Cuando nosotros recordamos quién es Dios, ¿qué pasa con el problema? El tamaño del problema es pequeño porque nuestro Dios es grande y poderoso. El Salmo 24:8 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. ¿Saben que nuestras circunstancias serían diferentes si nosotros cuando enfrentamos el problema empezamos a recordar la palabra de Dios? Porque esa es nuestra ancla, eso es lo que nos dice quién es Dios, cuáles son nuestras circunstancias, qué hacen las circunstancias. Dice, significa que no estamos solos en la guerra, que hay un Dios que pelea por nosotros. Amén. Dios pelea por nosotros. Saben que uno de los personajes de la palabra que a mí me llega siempre es Agar. Agar dijo en los momentos más difíciles, al Dios que me ve. Dios nos ve, Él ve nuestras circunstancias, Él conoce nuestras luchas, Él sabe lo que atravesamos, pero nosotros tenemos es que cada día crecer en esa confianza de quién es Dios y decir, Señor, ¿no eres tú el poderoso? Dice, ¿quién es? Es este Rey de gloria, valiente, el poderoso en batalla. Entonces Josafat después viene y declara en ese mismo versículo 12, dice, a ti volvemos nuestros ojos. Este es el enfoque espiritual. Esta es verdaderamente una verdad poderosa. Nosotros tenemos que quitar el ojo del problema y a dónde mirar. A Dios. Segunda de Crónicas 12:9 dice que mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando nosotros reconocemos los límites, entonces el poder de Dios
obra. Cuando nosotros reconocemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Luego Josafat declara en ese mismo versículo 12, dice, a ti volvemos nuestros ojos. Hebreos 12 nos enseña, puesto los ojos en Jesús. Lo que nosotros en realidad miramos es lo que gobierna nuestro corazón. Si nosotros miramos el problema, ¿qué va a gobernar nuestra mente? El problema, la preocupación. Y no vamos a poder nosotros ver que la salvación viene no del dinero, la salvación no viene de un trabajo, la salvación no viene de las circunstancias, la salvación de nosotros, los que creemos en Dios, viene de Él. Y en esa fe nosotros tenemos que afianzarnos. Si nosotros seguimos mirando las tormentas, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar lo mismo que a Pedro, cuando el Señor le dijo que caminara sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas cuando él tenía puestos los ojos en Jesús, pero cuando quitó los ojos de Jesús, él se hundió. Entonces nosotros, no importa las circunstancias que estemos atravesando, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros verdaderamente miramos a Jesús, vamos a caminar por encima de las circunstancias, por encima de las dificultades. Y ya entendemos que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas son limitadas. Y cuando reconocemos, Señor, no puedo, entonces Dios obra. Luego viene la palabra de segunda de Crónicas 20:15. Y dice en el 20:15, dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Dice, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la guerra de Dios. Quiero que vayamos a Éxodo 14:14, porque aquí vemos también que confirma esta palabra. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos. Él va a pelear por nosotros, pero nosotros tenemos que estar tranquilos, porque si sabemos que alguien está peleando por nosotros y nosotros seguimos en la misma ansiedad, la misma preocupación, la misma angustia, el mismo desespero, dice la palabra, dice, yo pelearé por ustedes, pero ustedes tienen que estar tranquilos. Pero no es una espera pasiva. ¿Qué tenemos que hacer en medio de la espera? Orar, porque eso fue lo que pasó con Josafat. Josafat tiene miedo, reconoce lo que viene contra ellos, ve el problema, llama y convoca ayuno, pero no fue solamente, bueno, dejemos que Dios pelea, sino dice que todos empezaron a orar. Todos, llamó a todo el mundo a ayunar. Todos estaban adorando a Dios. Todos estaban buscando el rostro de Dios. Entonces cuando Él nos dice, estad quietos, es una espera buscando en Dios, una espera con mis ojos puestos en Él, no una espera irresponsable de, bueno, Dios peleará por mí, entonces yo por eso no voy a hacer nada y por eso es que nosotros volvemos nuevamente y nos dejamos llenar por la angustia. Aún Deuteronomio 24 dice, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Él pelea por nosotros. Y saben que cuando estamos viendo esta serie de milagros vemos que nuestro Dios es tan poderoso. Él nos provee todo lo que lo vimos en Él provee todo lo que nosotros necesitamos. Él hace las cosas, lo que es imposible para nosotros, es posible para Él. Lo que les digo esta mañana cuando hablaba con mi hermana, porque claro, ¿quién quiere verse en esa situación? Y puede venir temor, pero yo decía, para que haya un milagro tiene que haber un imposible. Tiene que haber un imposible. ¿Dónde tiene que estar en este momento los ojos de ella, los ojos de nosotros como familia? La salvación viene de Dios. Dios va a hacer una obra perfecta y nosotros vamos a ver qué tenemos que hacer en este tiempo de esta situación que se ha levantado. Esto establece una verdad eterna. Dios no solamente nos acompaña, Dios interviene en nuestras circunstancias. Dios viene e interviene de maneras poderosas, pero tenemos que ver el equilibrio. Dios les dice que salgan, pero dice, pero no pelearán. Esto requiere fe, porque si usted tiene un problema y usted sabe que Dios toma control, usted tiene que tener fe, porque a veces uno dice, Dios, ¿qué voy a hacer cuando veo que se viene este problema? ¿Qué va a hacer Dios cuando veo que no tengo dinero? Se requiere fe para esperar en Dios. ¿Fe en qué?
¿En qué debemos tener fe? En Dios, obviamente, en Él. Porque muchos quieren milagros, pero no quieren obedecer a Dios. Y es ahí donde entra el milagro. Cuando nosotros obedecemos, ¿qué debemos obedecer? En creer en Él. Él dice, crean en mí, yo pelearé por ustedes. Debemos tener esa fe y ser obedientes. Pero aquí hay un posicionamiento sin esfuerzo humano. Segunda de Crónicas 20:17 dice, paraos y estad quietos y ved que la salvación viene del Señor. Y esa quietud era una quietud buscando de Él, en confianza. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Él no solamente nos lo dijo en Éxodo, no solamente nos lo dijo en este pasaje, nos lo ha dicho muchas veces, estad quietos, conozcan que yo soy Dios, conozcan que yo soy Dios. En lugar de estar como locos agonizados, busquemos de Dios, estemos en oración, vayamos a la palabra. Esta es una postura interna de una paz absoluta, de una paz que dice, sí Dios, yo veo que todo esto es una tormenta. Yo veo que esto es como, a veces no sé si les ha pasado, pero hay situaciones donde uno dice, Dios, esto no hay forma de solucionar. Se está viniendo todo encima. Todo está a punto de colapsar. Pero dice, estemos quietos, busquemos de Dios, la salvación va a venir de Él. Mi salvación no viene de una persona, mi salvación no viene que mañana me den $3,000, mi salvación viene de Dios, Dios sabe cómo lo va a hacer. ¿Sabían ustedes que en todo lo que nosotros vivimos, Dios lo que quiere es revelarse a nuestra vida? Él quiere glorificarse, Él quiere mostrarnos cada vez quién es Él. ¿Quién es Él? Es una postura de paz en medio de nuestras situaciones caóticas. Entonces el rey Josafat se inclina y el pueblo empieza a adorar. Antes del milagro, antes de ellos ver la victoria, ellos empezaron con adoración. Antes de la victoria ya había gratitud en ellos. Y entonces esto nos lleva a Filipenses 4:6, donde dice, por nada estéis afanosos, sino dice que antes sean conocidas todas nuestras peticiones, ¿cómo? Con acciones de gracias. Entonces el pueblo busca de Dios, convocan esta asamblea y todo el pueblo empieza a ayunar, empiezan a orar, pero después viene algo muy importante. Después de que buscan a Dios, reconocen a Dios, le entregan el problema a Dios, se rinden, dice que todo el pueblo empezó a adorar. Y saben que cuando vi este video, de verdad, mi corazón, yo decía, Señor Dios, perdónanos por esa angustia en la que vivimos. Y dice que Josafat, cuando organiza el ejército, cuando organiza todo el pueblo, un rey cuando ve que viene todo esto contra él, que vienen soldados, que viene batalla, pues claro, él ha debido organizar su ejército y mandarlos al frente. Sin embargo, el rey Josafat, primero, antes de los soldados y todo, ¿saben a quién puso al frente? A los adoradores. Y ellos empezaron a adorar a Dios. Ellos empezaron a adorar a Dios. Ellos reconocían quién era Dios. Hechos 16:25 nos muestra el mismo principio. Pablo y Silas, cuando estaban en la cárcel, ¿qué hicieron? Adoraron, ellos empezaron a adorar a Dios. Y Dios intervino, porque la adoración no es emoción. Ustedes sabían que la adoración es un arma espiritual poderosa. Poderosa. Yo no sé, cuando tú estás en casa pasando dificultades, son tiempos, yo en mi casa pongo alabanza todo el tiempo. Adoro a Dios, contenta, feliz, agobiada, triste, lo que sea, busco de Dios. Oro y empiezo a poner alabanza y toda circunstancia se vuelve mínima cuando empiezo a adorar a Dios. Y saben que cuando empezamos a adorar a Dios, entonces uno empieza a decir, Señor, gracias por mi salvación. Señor, gracias por todo lo que tengo. Señor, gracias por el techo. Señor, gracias por esta cama. Gracias, Señor, por lo que he visto. Gracias, Señor, por lo que hay en mi mesa. Sea mucho o sea poco, pero ninguno de nosotros nos vamos sin ni siquiera un pedazo de pan a la mesa. Entonces la adoración es muy importante, aun cuando venimos a la iglesia. Muchas veces la gente piensa que la adoración o que el tiempo de alabanza es una entretención. Es un arma poderosa porque estamos abriendo un camino, estamos peleando contra fuerzas espirituales.
dice que hay legiones de demonios. Y nosotros estamos batallando, nosotros estamos abriendo el camino, estamos preparando nuestro corazón, estamos aún disponiendo la mente para buscar a Dios, para escuchar su palabra, para que su palabra venga y entre a nosotros y se haga viva. Entonces, al día siguiente, dice que antes de la guerra salen los cantores al frente declarando, dice, glorificad al Señor porque su misericordia es para siempre. Eso no es su misericordia para siempre. Amén, la misericordia de Dios es para siempre. Y esta es esta fe que yo les hablo en esta mañana, porque aún en 2 Corintios 4:13 dice, creí por lo cual hablé, porque la fe no se queda callada, la fe declara antes de que nosotros podamos ver nuestro milagro. Qué fácil es nosotros adorar a Dios cuando todo está bien. Qué fácil es creer en Dios cuando lo que tú necesitas llega. Pero qué difícil es nosotros creer y avanzar cuando todo es difícil. Pero es que nosotros tenemos que recordar lo que ellos recordaron. Lo que dice aquí. ¿No eres tú el Dios de los cielos? Dice, Señor, tú eres el Dios de los cielos. Tú eres el Dios de nuestros padres. Tienes dominio sobre todo. Tú lo puedes hacer todo. Y eso es lo que tenemos que cuando nosotros venir y buscamos a Dios, recordar quién es nuestro Dios. Y aún la Escritura dice, para los que creen, todo es posible. Todas las cosas son posibles. Entonces, después la palabra dice que cuando ellos comenzaron a cantar y alabar, Dios puso una emboscada. Significa que hay cosas que Dios hace cuando nosotros verdaderamente adoramos a Dios. Que no hace cuando nosotros estamos preocupados. Porque cuando nosotros estamos preocupados, quiere decir que nosotros dudamos que Dios lo pueda hacer. Ustedes sabían que algo para nosotros que siempre tenemos en contra es la preocupación. Y nosotros tenemos que batallar contra esa preocupación. Porque la preocupación lo único que es incredulidad y duda que Dios lo va a hacer. Pero la adoración es una fe que está activa. Veamos el Salmo 149, 6, 7. Dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Y entonces esto nos habla de una alabanza con espada de dos filos. Tenemos una espada de dos filos en la mano. No es solamente la palabra, porque la palabra de por sí nosotros sabemos que es una espada, pero la alabanza también es una espada de dos filos. Nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar de adorar a Dios, tenemos que adorarlo en todas las circunstancias, cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos alegres, cuando estamos felices, cuando estamos agobiados, en todo necesitamos cambiar ese chip que nosotros tenemos aquí. La preocupación lo único que trae es desconfianza de Dios y desobediencia, porque si Él dijo que lo hará, lo hará, lo hará y Él ve, aún ustedes vean en sus hijos. Cuando sus hijos, uno muchas veces les dice a los hijos, te prometo que lo voy a hacer, te prometo que te voy a llevar. ¿Y uno qué hace de padre? Hasta lo imposible para llevarlos a donde uno dijo que los iba a llevar. Lo imposible hasta para darles lo que uno dijo que les iba a dar. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Seremos mejor nosotros que nuestro Dios? ¿Tendremos más palabra nosotros que nuestro Padre? Si Él dijo que peleará por nosotros, Él peleará por nosotros, pero nosotros ¿cómo debemos estar? Tranquilos, confiados, tranquilos, Él lo va a hacer, tranquilos. Y esta mañana yo me decía eso. Mi hermana ayer estaba, claro, entró al hospital, estaba en una habitación, pero esta mañana cuando llaman me dicen, ay, la pasaron a cuidados intermedios. Y uno de ser humano, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Ay Dios, uno se angustia. Y yo dije, no, preciso esta palabra y dije, por nada estéis afanosos. Dios sabe lo que hace. Y lo más increíble ustedes de todos, ¿sabe qué persona la atropelló allá? Donde uno dice, Dios hace cosas sobrenaturales. La persona que la atropelló era el jefe de emergencias del mejor hospital de Bogotá. Hubiera podido ser, porque en mi país hay motos por toda parte. Por toda parte. Usted no puede ni caminar, es peligroso. Y muchas de esas motos no tienen ni seguros. No tienen ni siquiera cómo responder. Hubiera podido ser una persona irresponsable. La hubieran podido dejar tirada en la calle porque fue de noche. Ella venía de su trabajo.
pero que sea aún el jefe de emergencias del mejor hospital. Eso no es Dios. Y todavía, ¿qué hacemos? Lo primero que nos viene al pensamiento es, ay, uno va a entrar en angustia. Y recordé, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Hermano Cristóbal, me iba a decir algo. Tuvo una fractura de una vértebra y hay un hematoma entre la L1 y la L4. Y en este momento el peligro que ese hematoma pueda irse porque ya tiene problemas de corazón. Entonces sí, es una situación delicada. Están viendo que no haya hormigueo en las piernas. Puede ser cualquier cosa, es que todo se puede complicar en un momento. Entonces, ¿qué debe ser nosotros en este momento la actitud? De confianza, de adorar a Dios, de saber que si esto sucedió, Dios tiene todo preparado. Dios todo lo tiene preparado. Y cuando hablo de esto no es solamente, solamente por enfocarme en mí, sino aún, no sé cuáles circunstancias ustedes viven, pero ¿qué deben hacer en este momento? Confiar en Dios, confiar en Dios. No hay circunstancia más grande del poder de nuestro Dios. No hay problema más grande que nuestro mismo Dios. Nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas posibles. Mucho más, como dice la Biblia, de lo que nosotros mismos podemos entender. Y como empecé, el tamaño, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando lo buscamos, cuando nos enfocamos en Él, el problema se vuelve así de pequeño. Porque nuestro Dios es más grande que lo que nosotros podemos atravesar. Dice que cuando ellos comenzaron a cantar y a alabar, Dios pone emboscada y significa que hay cosas que cuando nosotros empezamos a adorar, entonces Dios empieza a orar. Cuando nosotros adoramos a Dios, Dios empieza a orar. La adoración es una fe activa. Cuando llegan ellos al lugar, ya no hay batalla. ¿Por qué? Ya había una victoria. Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores, no por lo que hacemos. No somos vencedores por lo que hacemos, sino somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y no solo hay una victoria, sino también hay abundancia. ¿Cuánto tiempo ellos duraron recogiendo el botín? 3 días. Dice, era tanto en esa guerra, porque recordemos que en las guerras ellos se llevaban todo lo que de sus enemigos. Y dice, era tanta que había para ellos, que duraron recogiendo 3 días. O sea, cuando Dios decide obrar, no nos va a bendecir con lo que nosotros, a veces nosotros, ay Diosito, que yo pueda comprar mañana. Dios nos va a dar más de lo que nosotros podemos necesitar. Dios da en abundancia. Dios no nos tira limosnas. Dios nos bendice con abundancia. Lo que pasa es que a veces en nuestro milagro, si nosotros necesitamos algo, no vemos de todas las formas que Dios nos bendice. Como en este caso de mi hermana. Tal vez ella en este momento lo que quiere es salud, poder salir de ahí. Pero la ha bendecido con las personas que la están atendiendo, en el hospital que la tiene, tomando control de toda su circunstancia. Eso no es bendición. Ustedes sabían que aún en mi país la situación es tan crítica ahora que aún el sistema de salud ha colapsado. Ahora ellos para ir al doctor tienen que esperar mucho tiempo, las medicinas no llegan, pero ha sido tanta la bendición. Está igual que en Ecuador. Ha sido tanta la bendición que la llevó a este hospital y está supliendo todo. ¿Es o no es bendición? Es una bendición. Y por algo él dice, por nada estéis afanosos. No estén afanosos, no estén preocupados, sino adoremos a Dios. Como dice en el Salmo, con nuestra garganta, con nuestra voz, con reconocimiento, aún con lo que sale de nuestra boca. Sí estoy viviendo eso, pero mi Dios suplirá todo lo que me falta. Dios hará todas las cosas posibles. Dice, al que cree, todo es posible. Dice que recogieron 3 días el botín. Y aún Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y esto nos revela que cuando Dios pelea no solamente vamos a ganar, sino vamos a ganar con exceso. Y esto apunta a una verdad central. La batalla es de Dios. Pero ¿de quién es la adoración? De nosotros. La responsabilidad de nosotros es adorar a Dios, una y otra vez, adorar a Dios, debemos adorarlo a Él. Y ustedes sabían que aún
mientras nosotros esperamos la venida de Jesús. Nosotros, el trabajo que nosotros tenemos, estamos en esta tierra preparándonos para cuando vayamos a una eternidad. Aún lo de la alabanza es un tiempo de preparación. Él nos está enseñando para lo que haremos cuando estemos delante de Él. Solamente adoración. Dios no te pide que nosotros resolvamos todas las circunstancias. Lo que nos está pidiendo realmente es que confiemos en Él. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor, confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque mientras nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, ¿qué pasa? Vamos a cargar un peso innecesario. Porque la preocupación es un peso que no nos corresponde. A nosotros no nos corresponde ni preocuparnos, ni angustiarnos, ni pensar, porque desafortunadamente cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que primero viene a la mente? Lo negativo, lo peor. Siempre que nos pasa algo, nosotros ni siquiera vemos lo que Dios se va a glorificar, sino, ¿y si me lo quitan? ¿Y si me lo hacen? ¿Y si esto falla? ¿Y si eso? Porque la mente humana siempre tira a lo negativo, siempre está enfocada en lo peor, de lo peor, de lo peor. Por eso es que aún, saben que esta semana meditaba en eso, nuestro trabajo como cristianos es un trabajo duro, es un trabajo de compromiso. Nosotros a veces pensamos que ser cristiano es solamente cuando hicimos nuestra confesión, cuando recibimos a Dios y ya, asunto, y tal vez de domingo a domingo. Para nosotros los cristianos, esto es un asunto de todos los días. Hay que batallar de rodillas, hay que batallar en oración, porque ¿cuándo son tus batallas? Todos los días, todos los días. Y si tú no estás enfocado en Dios, ahí es cuando empezamos a preocuparnos, a angustiarnos. A veces decimos, es que estoy tan ocupado que no he podido buscar a Dios. ¿Ustedes sabían qué dijo Martín Lutero? Que fue el reformador de la iglesia. Él decía, he estado tan ocupado, pero es cuando más he orado, es cuando más he estado con Dios, es cuando más he estado enfocado en Él. Lo otro tiene que moverse, desplazarse. Cuando tú buscas a Dios, Él te da las fuerzas, alarga el día, te abre el entendimiento, pero tu prioridad es buscar, buscar, buscar y buscar a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. ¿Cómo nosotros renovamos el pensamiento? Dice, a través del oír y el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que nuestro trabajo como cristianos es un asunto de darle y darle y darle y darle y darle, porque si no, viene el desánimo, vienen las pruebas, viene la vida diaria, vienen las situaciones y nosotros dejamos rápido, ya no tenemos los ojos puestos en Jesús, sino tenemos los ojos puestos en el problema y en las circunstancias. Entonces, como cristianos, esto es un trabajo duro, de todos los días, no podemos desfallecer, no podemos bajar nuestros brazos. Mateo 11:28 dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Y Dios quiere romper ese ciclo en el que nosotros vivimos de ansiedad, de autosuficiencia, de desgaste espiritual y llevarnos a una vida donde en lugar de preocuparnos, adoremos a Dios, adoremos su nombre, adoremos su presencia, adoremos la obra que Él está haciendo en medio de nosotros. Donde en lugar de controlar, vamos a aprender a confiar. Donde en lugar de pelear, vamos a descansar en Él. Descansemos en Dios. ¿Qué dice Isaías 41:10? Yo creo que todos conocen este pasaje. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces aparece en la palabra el no temas? No tengan temor. 365 veces. O sea, uno por cada día. No teman, no teman, yo estoy con ustedes. Dice, no teman porque yo estoy contigo. Yo te ayudaré, siempre te sustentaré. Siempre, siempre. Y saben que si hay algún versículo de hoy que le haya hecho clic en su corazón, vaya a su casa, anótelo, póngalo en su billetera, o póngalo en el baño, o póngalo en la entrada de su casa y usted empiece a declarar esa palabra todos los días. A creer, porque nosotros dice que viene todo por el oír y el oír y el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Saben que todos los días que yo me levanto y digo, Dios, no tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre? ¿Qué me podrá hacer el hombre cuando Dios está conmigo? Cuando Dios está a mi lado. Digo, lo que pasa es que esto está aquí en la mente, cuando nos dejamos y digo, Señor, soy una viuda, pero soy una vida que confío en ti, soy una vida que camino contigo. ¿Me podrá hacer falta algo? Nada. Nada me podrá hacer falta, porque mientras yo esté alineada con Dios y camine con su palabra, lo único que me espera a mí es una victoria segura.
pero yo tengo que todos los días hablar, todos los días vivir eso. No podemos vivir en esa angustia y en esa preocupación. Entonces, la invitación es clara. Nosotros debemos cambiar nuestro enfoque. Debemos de dejar de mirar los problemas. ¿Y qué debemos hacer? Levantar la mirada a Jesús. Soltar las cargas. ¿Cuántos de aquí necesitan soltar una carga? Todos necesitamos soltar nuestras cargas. Y hoy es el día para que nosotros de verdad no solamente lo escuchen y sí, fui a escuchar un mensaje. Suelta tu carga. Suelta la carga. Ese peso que tú llevas ahí, eso es lo que no te permite tener esa solidificación con Dios, porque estamos tan preocupados, tan angustiados. Todo eso está en nuestro enfoque que nos impide que nosotros verdaderamente adoremos a Dios. Dios pelea mientras nosotros confiamos. Dios actúa mientras tú descansas en Él. Si tú descansas en Él, Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar, Dios obra. Y cuando Dios pelea por nosotros, la victoria no es una posibilidad, es una certeza. Si tú confías en Dios y si tú sueltas tus cargas y descansas en Él, la victoria viene. Como esta gente. Créame que si yo estuviera, yo como líder de una iglesia hoy, sé que viene contra nosotros una multitud que todos podemos acabarnos, claro, yo también me angustiaría. Pero esto es un ejemplo, este hombre llama a todo Judá a orar. Ellos empiezan a adorar a Dios, ellos confían en Dios y ellos creían que Dios les daría la victoria. ¿Y se las dio o no se las dio? Les dio la victoria. ¿Qué dice Romanos 8:31? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta es la fe en que esta serie de milagros nosotros queremos despertar en ustedes. Una fe que espera, una fe que cree, una fe que tiene hambre de Dios, porque los milagros siguen ocurriendo cuando los corazones empiezan a rendirse a Él. Y hoy puede ser un día donde nosotros veamos a Dios pelear por nosotros y darnos la victoria sin que nosotros tengamos que levantar un dedo. Sin que tú tengas que llamar a una persona y decirle, oiga, ¿me presta $1,000? Sin que nosotros lo hagamos. Pero nosotros tenemos que con todo nuestro corazón creer quién es Dios. Josafat no solamente escuchó la palabra, respondió a ella. El pueblo no solo oyó la instrucción, ellos se movieron en obediencia. Igual que ustedes hoy, ustedes están escuchando algo, muévanse en obediencia. Adoren a Dios en sus casas, busquen a Dios, confíen en Él, descansen, suelten la carga, denle la carga a Dios. No podemos seguir diciendo que Dios pelea por nosotros mientras nosotros vivimos preocupados, mientras nosotros vivimos en esa angustia, mientras nosotros, ¿cuántos saben que los problemas traen ansiedad? Y la ansiedad, los que aquí han experimentado ansiedad, déjeme decirle que es la peor sensación que una persona puede vivir. Porque uno empieza en temor, en angustia, no se halla, uno no sabe si viene algo bueno, si viene algo malo, uno siente que el corazón se sale, uno se siente que uno no encaja en ningún lugar. Entonces, ¿para qué vivir con eso? Si nosotros tenemos, si yo le dijera a usted, hoy le dijera, porque así somos también, yo le dijera, ay, hermano Cristóbal, tómese esas pastillas que lo van a ayudar, uno se la toma, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros, decimos, ay, es que tengo dolor de estómago y la gente le dice a uno, ay, tómese esta hierbita con esto y manzanilla con aquel y el ginger con no sé cuál, y nosotros ¿qué hacemos? Vamos y no lo tomamos. Nosotros creemos en todo eso que nos dicen. Pero como si todos los días escuchamos que Dios lo hace, que Dios nos pide que le entreguemos, que Dios nos pide que nosotros confiemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Entonces hoy por eso quiero invitarte a que tú, verdad, con todo tu corazón le entregues tu carga, porque Dios peleará mientras nosotros le entreguemos la carga. Porque Él dice que las cargas le pertenecen a Él. No podemos declarar fe con los labios mientras en nuestros corazones seguimos dominados por la ansiedad. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 20:15? Dice, y esto no es solamente algo para memorizar, es una verdad para vivir. Dice, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la guerra de Dios. Entonces digámonos nosotros mismos,
No me voy a dejar amedrentar por este problema. No me voy a dejar amedrentar por esta situación, porque mi salvación viene de Dios. Mi salvación viene de ahí. Entonces, hoy los invito a que hagamos un intercambio. En este lugar, hoy hagamos un intercambio con el Señor. Porque nosotros no podemos salir de este lugar exactamente como hemos entrado, en la misma preocupación. Hoy es el día donde nosotros podemos soltar el control, porque sabe que ese es el problema de nosotros. Nosotros queremos controlar absolutamente todo. Toda circunstancia nosotros la queremos controlar. Y seguimos viviendo agotados, cansados, exhaustos. Entonces, hoy quiero invitarte para que tú confíes a Dios y no sigas luchando en tus propias fuerzas. No luches en tus propias fuerzas. Hoy es el día donde nosotros vamos a elegir adorar o preocuparnos. ¿Cuál eliges tú? Adorar a Dios. Yo también elegí esa desde voy a adorar a Dios en medio de cada circunstancia de mi vida. Me voy a montar al carro y en lugar de pensar, no sé si les ha pasado, pero cuando tiene una situación, la mente es tan increíble que usted piensa en el problema todos los días. Si tiene un problema, yo le voy a decir, voy a hacer esto, voy a saber ir ahí, y empieza uno en su propia mente a organizar todo. Suelta el control, entrégale a Dios la situación. La palabra dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Échale toda ansiedad al Señor. Toda preocupación, entrégasela a Él. No solamente lo que nos conviene, porque a veces nosotros le entregamos esa partecita que necesitamos, pero nuestra vida sigue siendo igual. Cuando le entregamos a Dios algo, le debemos entregar en una totalidad toda nuestra vida. Todo, entreguémosle a Dios todo. Porque en realidad Él puede manejar la vida de nosotros mejor que la que nosotros la manejamos. Y esto incluye los problemas que nosotros no hemos podido resolver, incluye las cargas emocionales, incluye esas batallas internas que nadie puede ver. Y ese es el momento, no mañana. Porque a veces nosotros decimos, bueno, mañana cuando ore se la entrego. No, hoy es el día donde nosotros podemos entregar nuestras cargas. Hoy es el día donde nosotros podemos entregarle todas las preocupaciones. Porque a veces, ¿qué nos dice la gente, aun cuando la invitamos a la iglesia? Tienen una vida terrible. Y la gente nos dice, bueno, cuando mejore un poquito mi situación voy. Bueno, voy a buscar a Dios cuando tenga pareja. Bueno, voy a buscar a Dios cuando tenga dinero. ¿Y cuándo tienen que buscar a Dios? Ya. ¿Y cuándo nosotros tenemos que entregarle a todo? Ya. ¿Cuándo tenemos que entregar nuestra ansiedad? Hoy. Hoy es el día de nosotros entregar todo a Dios, porque Él peleará por nosotros. Así que quiero que hoy reconozcamos las batallas que nosotros tal vez estamos viviendo en nuestras fuerzas. Si nosotros reconocemos que la ansiedad ha estado gobernando tu mente, si reconocemos que estamos intentando controlar todo lo que nosotros podemos vivir, hoy es el día. Hoy es el día para entregarle eso a Dios. Éxodo 14:14, que lo había nombrado antes, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros, ¿cómo vas a estar? Tranquilos, quietos y tranquilos, pero no algo pasivo. Vamos a estar tranquilos, pero vamos a hacer nuestra parte. Vamos a orar y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios, porque aún, qué irresponsabilidad sería, bueno Dios, tú no me has respondido, pero la pregunta es, ¿has adorado tú a Dios? ¿Has buscado de Dios? ¿Estás leyendo la palabra? Nosotros tenemos que entregarle a Dios, pero también tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que adorar a Dios, aunque no veamos respuestas. Aunque no veamos hoy mismo algo que suceda. Pero si nosotros adoramos y tenemos gratitud, Dios se va a manifestar. Y después dice en 2 de Crónicas 20:22, dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Ellos tuvieron que pelear. Ellos tuvieron que levantar espada. Dice, se mataron unos a otros. Imagínense la victoria que le da al pueblo de Judá. Dice, se mataron unos a otros. La victoria fue total. Ellos no tienen duda que el que peleó por ellos y el que les dio la victoria fue
Dios. Entonces, quiero que hoy levantes tu voz ahí donde tú estás, que tú inclines el rostro y que tú le puedas decir, Dios, estoy viviendo esto, esto y esto, y esta es mi carga, y este es mi problema, y esta es mi ansiedad, y esta es mi preocupación. Te la voy a entregar, pero voy a hacer mi parte. Voy a hacer mi parte. No te voy a dejar más para lo último, porque en realidad Él es el primero. Y aún recordemos qué dice la Escritura. En la semana pasada el hermano Cristóbal lo mismo, dijo este versículo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Si usted verdaderamente está haciendo de buscar primero a Dios, no buscar una hora en el día donde tú lo puedas acomodar, es adorar a Dios todos los días en el primer lugar, y Él hará todas las cosas. Él hará posible lo que para nosotros es imposible. Él nos dará la victoria, nos dará la idea, nos dará la salida. Él hará lo que Él va a hacer. Pero nosotros tenemos que entregar nuestra carga a Dios. Entonces, hoy es la invitación. Y antes de que nosotros tomemos la Santa Cena, sí quiero, ¿verdad?, invitarlos a que usted incline su rostro y que tenga un tiempo para usted hablar con Dios. Porque lo maravilloso también con Dios es que Él escucha nuestra oración, Él escucha nuestro clamor. Él no es indiferente a lo que nosotros vivimos. Somos nosotros mismos los que somos en medio de todo irresponsables, porque estamos agobiados porque nosotros mismos hemos llegado hasta ese punto y hemos desplazado a Dios de nuestra vida. Y les recuerdo, esta serie de milagros es para que nosotros tengamos expectativa, hambre, anhelo, sed, amor por Dios, y Él hará todas las cosas posibles. Así que voy a invitarlos a que inclinemos nuestros rostros antes de orar. Señor Dios, esta mañana, Señor Dios, queremos, Señor, venir todos, Dios, cada uno de nosotros, Dios, reconociendo, Señor, que muchas veces, Señor, cargamos con pesos innecesarios. Ese, Señor Dios, pensamos, Señor, que las cosas, Señor Dios, se resolverán, Señor, como nosotros lo tenemos ya establecido, Dios. Pero, Señor, la invitación que tú nos das es tan clara, Dios, que te entreguemos todo, Dios, toda ansiedad, toda carga, toda preocupación. Señor Dios, tenemos ejemplos en la palabra, Señor Dios, donde aún, como el rey Josafat, Dios, todo esto que venía contra el pueblo, Dios. Y aunque tuvo miedo, Dios, lo primero que hizo, Señor, fue convocar al pueblo, Señor Dios, para buscarte, Dios. Todos se rindieron, Señor. Todos doblaron sus rodillas. Todos, Señor Dios, aún recordaron, Señor, quién eres tú, oh Dios. Todos recordaron, Señor, que tú eres un Dios de poder. Recordaron que tú habías estado con ellos, oh Dios, los habías sacado, Señor Dios, con mano poderosa, Dios. Que tú eras el Dios de los cielos, de la tierra. Señor, ellos recordaron quién eras tú, Señor. Y hoy, Señor, nosotros queremos reconocer y recordar quién eres tú, oh Dios. Tú eres el Dios, Señor, el Dios de imposibles, el Dios de milagros, el Dios que obra de maneras prodigiosas, maravillosas. El Dios, Señor, que puede hacer todas las cosas, Dios, mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Dios, y después de reconocer, Señor, queremos, Señor Dios, entregarte a ti, Señor, todas las cargas y preocupaciones, Dios. Y queremos hacer un intercambio, Dios, de darte todo esto, Señor Dios, pero también queremos, Señor, ser obedientes a lo que tú, Señor, demandas de nosotros, oh Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a llevar alabanza, Señor Dios, adoración, a reconocer quién eres tú.
a levantar nuestras manos al cielo, Señor, y a adorarte, Señor, por encima de todas las cosas que podamos estar viviendo, Dios. Entregarte ansiedad, preocupación, angustia, Señor Dios, todo aquello, Señor, que ocupa el lugar que a ti te corresponde, Señor Dios. Queremos, Señor, adorarte, pero también queremos, Señor, aprender a confiar en ti en una totalidad, oh Dios. Nosotros no tenemos cómo resolver nuestras situaciones. Aún, Señor, queremos reconocer nuestra debilidad, oh Dios. Porque tú empiezas a orar y cuando nosotros, Señor, sabemos, Señor, que somos débiles, que no podemos en nuestras propias fuerzas. Queremos, Señor, entregarte el control, Señor Dios, de nuestra vida, Dios. No queremos, Señor, seguir batallando a pensar, Señor, que nosotros somos dioses, que tenemos la respuesta, que nosotros podemos solucionar todo. Señor Dios, y aún, Señor, hemos hablado de un Dios de milagros, pero ayúdanos a tener esa expectativa, Dios, que tú, Señor, todavía haces milagros en este tiempo, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, Dios, a poder salir, Señor, en esa firmeza, Dios, en una confianza, en una fe, Dios, no basada, Señor, en nosotros ni en las circunstancias, sino una fe basada en nuestro Dios todopoderoso, Dios. Y aún, Señor, en este momento que vamos a compartir la cena, Señor Dios, queremos, Señor, pedirte perdón, oh Dios, por todas las cosas, Señor, que pensamientos, palabras, actuaciones, oh Dios, como te hemos fallado, Señor Dios, pero también, Dios, queremos pedirte perdón, oh Dios, por permitir, Señor, que estas circunstancias, Señor, nos dominen, oh Dios. Dios, hoy queremos, Señor, tomar la cena, Señor, reconociendo, Dios, quién eres tú, Señor Dios, y reconociendo, Señor, que no podemos vivir una vida espiritual, oh Dios, de domingo a domingo, Dios, que necesitamos, Señor, con todo, Dios, entregarnos totalmente a ti, oh Dios, plenamente a ti, Señor Jesús. Aún, Señor, entender todos los días, Señor, cuál es nuestro papel, Señor, en tu obra. Aún, Señor Dios, no ser insensible, Señor, sino aún orar, Señor, porque eso es lo que como iglesia debemos orar, por todos aquellos que no te conocen, por todos aquellos que están en oscuridad. Debemos, Señor, ser sensibles, oh Dios, y clamar todos los días por un avance del Evangelio, Señor Dios, un avance, Señor, de tu obra, un avance, Señor Dios mío, aún, Señor, en nuestras propias vidas, Señor Jesús, y no un avance, Señor, en lo económico, en lo profesional, oh Dios, en las finanzas, sino un avance, Señor, como dice la Escritura, que crezcamos en el conocimiento de ti, oh Dios. Señor Dios, esa invitación es tan clara, debemos crecer todos los días para querer conocerte, para querer, Señor Dios mío, comprender mejor lo que tú quieres enseñarnos, oh Dios. Y en este momento, Señor Dios, dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Dice, así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Así que, hermanos, hoy tenemos una tarea. Y quiero que tú salgas de este lugar no preocupado ni angustiado, sino confiado en Dios. Amén.